Brian, ¿no? Brian me está contestando. Sí, doctor. Sí, creo que ya Sí, podemos sí. iniciar. Ya. ¿Me das pauta? ¿Sí podemos empezar entonces? Sí, doctor. Ya, entonces, hecha la aclaración, empezamos la sesión, jóvenes. ¿La van a grabar? ¿Pueden empezar a grabar la sesión? Sí, nuestra compañera ya lo está grabando. Ya, correcto, muy bien. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar esta sesión. Tiene que ver con uno de los temas que se ven frecuentemente en la consulta, en el área de ginecología, sobre todo en el área sobre todo en el contexto de la mujer en edad reproductiva, en las amenorreas. El término amenorrea, más que un término diagnóstico, hace alusión a una sintomatología particular que experimenta la mujer en edad fértil. Es la ausencia de la menstruación. Por amenorrea se entiende entonces la ausencia o incapacidad de una mujer en etapa reproductiva que no puede arreglar. Esto para diferenciarlo de la amenorrea fisiológica, que es el embarazo, el estado de amenorrea también, sí, una amenorrea fisiológica que vendría a ser la menopausia, la posmenopausia, en la cual cesa la función ovárica, y el por qué también una niña, una puber, aún no arreglaría porque no tiene desarrollado el ciclo, o mejor dicho, el tracto reproductivo hormonal, este hipotálamo hipoficiario gonadal, que expresa en la menstruación y sobre todo la ovulación su funcionalidad. Entonces la amenorrea tiene un contexto de ser una patología, sobre todo en la mujer en edad fértil. Esta es la reseña bibliográfica, los principales textos que ustedes pueden tomar en cuenta, siempre se los voy a mencionar. He tomado para esta presentación básicamente al Ginecología Novak y al Esperoff. Pueden tener también ahí a su favor el Callahan, el internado rotatorio, y el Beckman, que es un libro que sí deben tenerlos todos sí o sí. Me parece que en el grupo de la base anterior, el año pasado, les proporcioné el libro, el Beckman, en forma de formato PDF. A ver si se los comparto en la sección de archivos, para que lo puedan tener disponible. Bien, dicho esto, es importantísimo tener en cuenta acerca de algunos aspectos claves de la menorrea y sobre todo de la funcionalidad que vendría a ser la menstruación, ¿no? Entonces ya le estaba poniendo en autos que la menorrea es la ausencia de menstruación en una mujer en edad fértil. Y lo que les decía, no más que la descripción o la designación de una patología, vendría a ser una sintomatología. Lo que pasa es que está bien arraigado en la cultura médica decir amenorrea, ¿no? A la ausencia de la regla y connotarla como una patología cuando esto es más una descripción sintomatológica. Es importante que una mujer, para que pueda arreglar, o mejor dicho, para que se produzca la regla, que se den las siguientes condiciones. Ojo, está presente en toda persona, en todo individuo que tiene que reglar. Uno, definitivamente el patrón cromosómico de este individuo es el del 46XX, femenino, ¿sí? Femenino. No podemos hablar de menstruación a otra condición de repente con un patrón genético diferente, por favor. Muy aparte de estos problemas que genera esto de la diversidad de géneros o todo lo que se está preconizando actualmente, lo cierto, lo científico es que esta patología es propia de las personas o individuos 46XX. Uno. Dos. Por tanto, sería inconsistente hablar de menorrea, un transexual, por favor. El eje hipotálamo hipófisis ovárico funcionante. Se entiende que esto es una actividad endocrina comandada por el sistema nervioso central que empieza en el hipotálamo a través de liberación de la hormona GnRH a la hipófisis, que estimula para que libere gonadotrofinas, básicamente la hipófisis, y el ovario, que va a ser estimulado no solo en la producción de folículos, ovulación, sino que en la cubierta del folículo se va a desarrollar la formación de los estrógenos. Esto es una interacción que se ve en la teca y en la granulosa del folículo. También lo otro es que haya la presencia de un tracto genital funcionante, anatómica y funcionalmente. Es decir, haya ovarios, trompas, útero, vagina presentes.
y en particular 5, que el endometrio sea capaz de responder al estímulo estrogénico progesterogénico para que sea funcionante. Quinto, complementario a todo este eje de tracto genital, endocrino, neurológico, central, tiene que haber colindante apoyo un sistema endocrino tiroideo y de las glándulas suprarrenales importantísimo. Vamos a ver que la producción de estrógenos, el estímulo de los cambios puberales no solo se dan a nivel de ovarios, sino que también habría un estímulo de adrenales, como lo hemos mencionado en la clase de pubertad. Clásicamente se habla de la amenorrea como primaria y secundaria. Esta distinción, que parece ser excluyente de uno y otro, en la práctica no lo es de manera absoluta, puesto que hay patologías que pueden tener de amenorrea primaria y secundaria a la vez. De hecho, hay diversas clasificaciones de las amenorreas, todas útiles, todas a ser consideradas, pero en nuestro medio lo que está más arraigado es esta distinción de primarias y secundarias. Y la distinción radica en que si una mujer nunca ha arreglado menorrea primaria, o en la mujer que alguna vez tuvo una regla y de pronto se le fue, secundaria. La fisiopatología, los mecanismos de cómo se desarrolla esta enfermedad, el diagnóstico diferencial pueden diferir de uno y otro grupo. Y hablando en general de las amenorreas, la causa más frecuente, de hecho, son las de tipo fisiológico, y ahí tenemos el embarazo. Y eso lo vemos como causal de amenorrea secundaria. También una disfunción en el eje hipotálamo hipofisario ovárico gonadal, ¿sí?, donde haya repercusión a diverso nivel. De hecho, hay una caracterización del nivel de amenorrea si es central. Se entiende que si hay una alteración en hipotálamo del cerebro. Por ejemplo, un tumor cerebral, un tumor hipotalámico, prolactinoma, o un problema compresivo en las hipófisis puede ser causal de amenorrea. La disfunción ovárica, en el cual el ovario es incapaz de responder al estímulo de las gonotrofinas, o hay una resistencia también, o un aparato de alteración, una alteración del tracto genital. Eso tiene que ver con alteraciones estructurales en su conformación. Recuerden que esto se deriva de los conductos mullerianos, y que cuando este proceso no se da adecuadamente, puede haber ausencia del tracto genital, como sería el síndrome de Mayer-Rokitansky, que lo vamos a ver, o fusión o falta de desarrollo del tracto genital, como sería el himen imperforado o tabique vaginales, que van a actuar como obstáculo para que no salga la regla. Y esto viene a ser alteraciones estructurales. Entonces ya les comentaba, y puede ser reiterativo esto, hablar del sistema neuroendocrino encabezado por el hipotálamo, en el cual se libera la producción de esta hormona proteica, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, la GnRH, también llamada gonadoliberina, la cual con la circulación portal va a llegar a la adenohipófisis, y esta va a producir la liberación de las gonadotrofinas, la hormona folículo estimulante, FSH o folitropina, y la hormona luteotropa luteinizante, la hormona LH. Estas hormonas se producen durante todo el ciclo menstrual. Lo que se ha visto es que la producción es más predominantemente para cada cierto momento del ciclo. De hecho, la FSH es más prevalente o está en más producción en los primeros 14 días en comparación al LH, que ocurre en los siguientes o en los últimos 14 días, en la segunda mitad. Esta producción hormonal es una producción que se da gracias a un estímulo en pulsos o picos. Es importantísimo que se produzca la liberación en pulsos para que ejerza su acción. Esto hace muy difícil imitar la fisiología neuroendocrina, puesto que esa forma particular de producción por pulsos, que varía según el día del ciclo menstrual, hace muy particular la fisiología reproductiva de la mujer. Hemos avanzado en la comprensión bastante de esto, pero aún somos incapaces de poder imitar esa producción cíclica muy particular que se da mujer a mujer. De hecho, esta particularidad de la mujer se acompaña también de la forma como se retroalimenta o se autoestimula este ciclo. Se ha visto que hay estímulos de retroalimentación positiva,
Es decir, a más estímulo, a más producción hormonal, más estímulo para que se produzca. Mientras que en la retroalimentación negativa, cuando se produce menos de estas hormonas, estimula a que se libere más el precursor. Es interesante esa fisiología. Feedbacks. Lo otro es los cambios que acontecen en la mujer que expresan que ya hay una capacidad funcional del tracto reproductivo, y lo vamos a ver a través de la formación de la menarca, la telarca, la pubarca. Perdón, la primera es la telarca, pubarca, menarca, y el estirón o crecimiento que se ve, pues, no, en las niñas antes que los varoncitos o niños. Ya les decía que hay situaciones en las cuales comparten de amenorrea de primaria y secundaria, no son excluyentes. No es una distinción o clasificación excluyente. Hay patologías que pueden ser una de la otra. Veamos en esta tabla de Simons donde nos pone las amenorreas que pueden tener una connotación no patológica. Por ejemplo, el retardo constitucional puede hacer que las reglas se retrasen en aparecer, amenorrea primaria. De forma no patológica, en la secundaria puede ser el embarazo, así es, la lactancia, en la medida que de lactar va a haber amenorrea por el estímulo de producción de prolactina. La menopausia es una forma de amenorrea más prolongada, permanente en todo caso, y la amenorrea farmacológica. También hay amenorreas que pueden ser primarias y secundarias, como la anorexia nerviosa. Una púbero adolescente que sufre de anorexia nerviosa, sí puede ser un claro ejemplo de amenorrea primaria, como en la amenorrea secundaria, en aquella que se instala ya en su vida mayor. Bien, vamos a lo que es ya a la amenorrea primaria. Vamos a diferenciar cada uno de nuestros grupos. La amenorrea primaria entonces viene a ser la ausencia de menstruación. No hay precedente alguno, y para esta definición se toma en cuenta lo siguiente. Si es una joven de 16 años de edad que ha presentado crecimiento, ha ganado talla, la estatura, ha ganado características sexuales secundarias normales, es decir, tiene mamas, vello púbico, ha desarrollado la telarca, la pubarca, pero aún no presenta regla, eso es amenorrea primaria. Primera condición. La segunda es que tenga 14 años y no hay ningún cambio sexual secundario visible, es decir, la vemos a la joven y tiene pues infantilización. Usted la ve, no tiene desarrollo de botón mamario, no hay vello púbico, no ha sido estrogenizada. El primer evento, perdón, uno de los primeros signos que nos dice que ya está siendo estrogenizada la niña es el desarrollo de las mamas. Mucho cuidado, mucha atención a eso. Una forma de saber que la niña ya está siendo estimulada en su desarrollo sexual es el desarrollo de las mamas, puesto que eso ocurre gracias a la acción de los estrógenos que ya se están produciendo, ya están estimulando. Presten atención a eso, porque la distinción o clasificación de las amenorreas primarias toma en cuenta eso, la aparición de las mamas. La epidemiología, hay un subregistro en el mundo entero, gracias en los países del tercer mundo como el nuestro, disculpen. Lo que tenemos, la información de los americanos, es que va a una incidencia del 1% a 2% máximo. Hay diversas alteraciones, se puede hablar de amenorreas primarias, amenorreas primarias congénitas o adquiridas, ¿sí? Pero en esencia la forma más frecuente es la disgenesia gonadal producida por el síndrome de Turner, en el cual hay un trastorno cromosómico. El individuo mujer, o mejor dicho, este individuo cromosómicamente no ha expresado un cromosoma X, o sea, tiene un patrón 45X. Y luego tendríamos las alteraciones estructurales o mullerianas, defectos en la formación del tracto genital. Acá tenemos una clasificación por frecuencia, una clasificación por causa, por frecuencia. Es una forma de distinción, valgan verdades. Tenemos, por ejemplo, las amenorreas que se catalogadas como hipogonadismo, es decir, pobre producción gonadal, hipergonadotrópico, es decir, hay pobre desarrollo gonadal, pero un estímulo alto de las gonadotrofinas. Un estímulo alto de las gonadotrofinas, es decir, la FSH, LH están liberadas en más cantidad, pero los ovarios no responden nada. Y eso se ve, por ejemplo, en el síndrome de Turner.
También hay damas que expresan 46XX y tienen esa condición. O una condición mucho más rara e infrecuente, ¿sí?, que se ve en individuos varones. Y acá evitemos hablar de términos de pseudohermafroditismo, hermafroditismo, sino son individuos que no expresan de alguna manera el desarrollo función al cromosoma XY, se llevan a una condición de feminización. Ese es el término más adecuado. Feminizan y tenemos pues el problema del 46XY. Estos son síndrome de Swyer, por ejemplo. Y ahí también tenemos situaciones como es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Ya, vamos a verlo más adelante eso. El eugonadismo, es decir, hay una respuesta o desarrollo gonadal, pero adecuado, pero no hay regla. Y acá tenemos la genesia mulleriana, es decir, hay FSH, LH, hay estrógenos presentes, pero no hay desarrollo de tracto genital, la genesia mulleriana. Tabique vaginales y men imperforado, estos son alteraciones estructurales. Y una entidad muy inusual, rarísima, pero terrible, que es el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, el CIA. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, aquí lo que ocurre es que el individuo varón, es una enfermedad de individuos varones, expresa una resistencia al receptor, o mejor dicho, no tienen el receptor de testosterona en sus células, y al no tener receptor de testosterona, son estrogenizados o responden preferentemente a los estrógenos. De tal manera que todo órgano que debía recibir el impulso, ayuda de la progesterona, de la testosterona, no lo recibe y entra en un cuadro de feminización. También el síndrome de ovario poliquístico, una entidad suprarrenal congénita, las enfermedades de tiroides y Cushing, entran en estas condiciones de gonadismo. Y claro, puede haber un hipogonadismo hipogonadotropo, o sea, bajo producción de FSH, sin desarrollo mamario, como puede ser el retraso constitucional, una deficiencia de la producción de la GnRH, como se ve, por ejemplo, en el síndrome de Kallmann, otras enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades hipoficiarias, trastornos alimentarios como vendría a ser la anorexia, la bulimia nerviosa, o el estrés y el ejercicio excesivo. Entonces, tenemos aquí en esta clasificación de manera funcional, ¿no?, por frecuencia, en una clasificación funcional, aquellas amenorreas, esto está mucho mejor, es más dinámico. La obstrucción de las vías de la salida puede ser por un himen imperforado, alteración mulleriana, tabique vaginal transverso, agenesia vaginales, no hay vagina, atresia vaginal, la vagina está rudimentariamente formada, la feminización testicular, que vamos a verlo como el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, agenesia mullerianas, agenesia uterina o síndrome de Mayer-Rokitansky, que lo vamos a ver en breve. También puede haber trastornos en el órgano terminal, eso tiene que ver con los ovarios, la agenesia ovárica, no hay ovarios en desarrollo, agenesia gonadal puras, 46XX, síndrome de Swyer, insuficiencias ováricas, síndrome de Turner. Y como trastornos a nivel del sistema nervioso central, aquí en el cerebro, en el hipotálamo, hay una neoplasia, un traumatismo, la secuela de un traumatismo, una tuberculosis, arcoidosis, radiación, Kallmann, que hagan defecto en el hipotálamo. O a nivel hipoficiario, como puede ser no solo una neoplasia, sino daño por intervención quirúrgica, radioterapia, o una entidad que es la hemosiderosis por depósito de hierro en la hipófisis. Así que la obstrucción de las vías de salida de la regla son una de las segundas causas de amenorrea. Ya hemos hablado al Turner como la primera, la obstrucción de las vías de salida, y ahí tenemos un claro ejemplo que es el himen imperforado. En el himen imperforado lo que ocurre es que este himen, que debe tener las fenestraciones propias para que pueda salir la menstruación, está obliterado. El contenido menstrual no sale y va a generar un hematocolpus, una distensión de la vagina, luego una distensión del útero, hematometra, y el contenido menstrual va a salir hacia las trompas uterinas, hacia el peritoneo. Entonces, estas damas, estas jóvenes con himen imperforado, van a presentar cólicos mensuales, cíclicos, dolor cíclico y, claro, amenorrea. Lo podemos reconocer físicamente porque al revisar la vulva, vamos a ver que el himen está sellado
Y el tratamiento contempla pues una pequeña incisión en esta estructura himenal, en esta membrana, para que pueda salir el contenido menstrual. Entonces, esto es con respecto a estas alteraciones mullerianas. Hay otras que es el tabique vaginal. Recordemos que la formación del tracto genital ya se da en el feto inútero. Vemos que el conducto de mesonéfrico de Wolff va a permitir el desarrollo del tracto urinario. El conducto paramesonéfrico va a permitir el desarrollo del tracto genital, del tracto uterino, ovárico, gonadal, y que esto se va dando pues in útero. Aquí vemos en diversos momentos de la vida intraútero cómo por un lado, el mulleriano de un lado y del otro lado se van a ir fusionando progresivamente, de tal manera que van a conformar las trompas, el útero, y esto de esta estructura de la mulleriana se va a unir con el seno urogenital. En algún momento tiene que haber liberación, o mejor dicho, permeabilización de estos conductos para que pueda haber tracto genital. En el caso particular de estas alteraciones de salida, un tabique vaginal o himen imperforado constituye un obstáculo para la regla, salida de la regla. Amenorrea primaria. Pero también puede haber una condición de amenorrea secundaria, como puede ocurrir, adelantándome a amenorrea secundaria, en el síndrome de Asherman. Miren aquí la cavidad endometrial. La cavidad endometrial tiene unas sinequias o adherencias. El síndrome de Asherman es una patología de amenorrea secundaria en el cual se producen sinequias o adherencias intraútero, de tal manera que ese endometrio queda inutilizado y potencialmente hasta inexistente. Y casi siempre esto es secundario a un legrado uterino intenso que ocurre generalmente en los abortos, en los legrados uterinos por aborto. Les hablaba de la feminización testicular, les hablaba del síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Aquí lo terrible de esta patología es que ocurre en individuos XY, ocurre en varones, pero aquí hay una ausencia del receptor de testosterona, no se expresa, y estos individuos varones no desarrollan las características sexuales masculinas y se van feminizando en el tiempo. Este es un evento que ya se va dando desde in útero, de tal manera que estos individuos nacen muy feminizados. En esta imagen vemos el caso de un individuo varón que ha desarrollado el SIA y vemos claramente, pues, no que ha desarrollado mamas, tiene una vulva, eso sí, no hay vello axilar ni vello pubiano. Es una característica de estos individuos. Desarrollan mamas, generalmente grandes, tienen el fenotipo femenino, no desarrollan vello púbico, mama, y claro, podemos ver toda la apariencia de una vulva. Pero hay casos de SIA en las cuales puede haber un megaclítoris, un pene rudimentario, y lo terrible de estas personas es que los testículos no han descendido, están atrapados a medio camino, es decir, tienen criptorquidia. El problema de estos individuos es que estas gónadas que no han descendido y que están condenadas a la reversión, a la infuncionalidad, sí, pueden expresar lamentablemente la aparición de neoplasias gonadales. En este caso, pueden hacer gonadoblastomas y eso es un paso al cáncer. Por tanto, y reconocido que es un individuo con estas características, debe ofrecérsele la extirpación de los testículos porque pueden ir a una forma de cáncer gonadal. ¿Sí? Miren en esta imagen, en este caso, este individuo tiene los testículos que se han reconocido en los labios mayores y se procede a su extirpación. Esto es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. ¿Sí? Obviamente que a estas personas, una vez que uno reconoce tempranamente, la idea es reconocerlo en cuanto más jóvenes. ¿Para qué? Porque esto tiene un problema no solo biológico, ¿no? No es que no son, digamos, mujeres, ectoscópicamente damas, pero psicológica, efectivamente, puede haber repercusión e implicancias para estas personas, ¿no? Y el tratamiento contempla, pues, ¿no?, el enfoque emocional, psicológico para estos individuos, porque hay que ya orientarlos a que tienen que ser mujeres, ¿no? Por una cuestión de adaptación a su entorno. Entonces hay implicancias
psicológicas, afectivas que pueden ir en diverso grado. El otro, una alteración estructural, es el síndrome de Mayer-Rokitansky. Acá hablamos de que son alteraciones mullerianas. ¿Y qué es lo que ocurre en esta patología? Son individuos 46XX, pero no hacen desarrollo del útero. Hay agenesia uterina. Tienen ovarios, pero no tienen útero y tal vez la vagina apenas desarrollada. Hay agenesia uterina y atresia del canal vaginal. Tienen ovarios, por supuesto, experimentan el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, pero el introito vagina prácticamente está desarrollado en su mínima expresión. Entonces, lo que se hace aquí es mejorar la calidad de vida de estos individuos, ayudándoles a que permeabilicen o tengan un tracto genital, al menos para que le dé calidad de vida sexual. Aquí vemos uno de los tratamientos a estas personas que consiste en hacerles una neovagina. La operación de Massinger. Se reconoce que la vagina es trunca, hay atresia y lo que se hace es permeabilizar, crearles un canal vaginal. Se coloca aquí implantes con revestimiento interno de intestino, se usa intestino, para que tenga un canal vaginal y pueda tener funcionalidad sexual. Está de más decir que estos individuos no pueden embarazarse, no hay útero, no hay tracto genital. ¿Sí? Otra alteración de amenorrea primaria es la insuficiencia ovárica, en la cual el ovario no responde al estímulo de las gonadotrofinas y por tanto la producción de estrógenos es pobrísima. Aquí tenemos el hipogonadismo hipergonadotropo, el síndrome de Turner es una clara expresión de eso, es la más frecuente. Y estos individuos no expresan un cromosoma X, puede haber Turner mosaicos, es decir, grado de presencia de Turner en diversa intensidad. El síndrome de Savage, que es una afectación en la cual hay defecto de formación de receptor para las gonadotrofinas, por tanto ese ovario no responde a ningún estímulo de las gonadotrofinas, y defectos enzimáticos como por ejemplo la 17-hidroxisilasa pregnenolona. También puede haber agenesia gonadal con cromosomas 46XY, defectos enzimáticos, ¿sí?, que son bastante infrecuentes, creo que uno en 80.000 partos, un 80.000 recién nacidos vivos, son infrecuentísimos, pero creo que se escribían hasta 264 casos hasta el año 2004. O sea, son inusuales estas patologías. Una expresión frecuente de la amenorrea primaria y con respecto a trastornos cromosómicos es el síndrome de Turner. Esta afectación cromosómica en que el individuo no expresa un cromosoma X se caracteriza porque las mujeres tienen generalmente talla baja, talla corta, tienen un cuello alado, pterigiuncoli le llaman a esto, alteraciones cardíacas, ausencia de desarrollo mamario, vello pubiano, es decir, todo un cortejo de una pubertad, si no es una pubertad retrasada, todo el cortejo de un pobre desarrollo o nulo desarrollo del tracto genital. De hecho, cuando uno explora los ovarios, estos ovarios están en su mínima expresión, son cintillas ováricas apenas reconocibles. También les mencionaba que puede haber por nivel central, a nivel hipotalámico, cuando hay una compresión local por una neoplasia, como puede ser un craneofaringioma, gliomas que pueden ejercer efecto compresivo al hipotálamo, o traumatismo encéfalo-craneano, la tuberculosis en la forma de meningitis tuberculosa en una joven, una niña, la radiación, malísima suerte por una neoplasia, está recibiendo radioterapia, el síndrome de Kallmann, donde hay una ausencia de la producción de la GnRH, el Kallmann, además de expresar esto, tienen anosmia, hay un pobre o nulo desarrollo del bulbo olfatorio. De causa hipoficiaria puede ser por secuela de una intervención quirúrgica o radioterapia, o lo que comentábamos como la hemosiderosis. En la siguiente gráfica vemos, en las siguientes ilustraciones vemos lo relacionado a estas entidades. El Kallmann es una enfermedad que está ligada al cromosoma X. El hipotálamo no produce la hormona GnRH y por lo tanto
no va a estimular, no va a generar ningún ímpetu para que se produzcan gonadotrofinas. Las personas que tienen el Kallmann presentan anosmia, ausencia de bulbo olfatorio, tienen un hipogonadismo hipogonadotropo y hay un componente psiquiátrico inclusive en estas personas. ¿Sí? El Kallmann no es exclusivo de las mujeres, también se puede ver en los varones. Al comienzo de esta presentación en amenorrea primaria les hablaba de la importancia de distinguir uno de los caracteres que te hablan en favor del desarrollo, ¿no? El desarrollo genital, que es la presencia de las mamas. El verle las mamas en desarrollo te habla de que está habiendo estrógenos en funcionamiento. Bien, tengan presente eso. Y ahora vamos a este algoritmo diagnóstico que les puede ser de mucha utilidad y está consensuado. Si una joven, y todo estudio de amenorrea primaria tiene que empezar en una joven, no podemos, o mejor dicho, habla mucho de retraso que sea ya una señorita, ya una señora, ya mayor, ya prácticamente es poco lo que le podemos ofertar en tratamiento. Si es una joven que tiene útero presente, y lo podemos ver porque en una ecografía abdominopélvica puede verlo, pero no hay desarrollo mamario, el siguiente paso es ver cómo está la producción de FSH. Se entiende que si tiene útero es un individuo 46XX, se entiende que es una mujer. Se entiende que hay tracto genital, pero que no estaría siendo adecuadamente estimulado, porque no hay mamas, no hay estrógenos, no hay FSH. Será un problema de FSH, entonces se le pide una titulación o valoración de FSH. Si la FSH está elevada, es porque el ovario no está respondiendo. ¿Sí? Es porque el ovario no está respondiendo. Esta es una condición de hipogonadismo hipergonadotropo. Si es así, ya recuerden que al hablar de hipogonadismo hipergonadotropo, podría estar implicado el síndrome de Turner, ¿sí? O podría ser una forma de alteración tipo SIA, perdón, útero presente, no puede estar SIA. Entonces lo que hacemos acá es cariotipo. Determinemos el nivel cromosómico. Si es una persona con 46XX, ¿sí? Puede ser una disgenesia gonadal pura, una ausencia de producción gonadal, alteraciones enzimáticas como déficit de hidroxilasa, de lesión de un cromosoma X, o de lesión del receptor FSH, destrucción ovárica, que es incapaz de responder, o algunas enfermedades mucho más raras como la distrofia miotónica. Si es un individuo 46X, se entiende que es un Turner, puede ser un Turner con diverso grado de mosaicismo. El mosaicismo es una forma de expresión mixta, es decir, puede ser que del 100% de sus cromosomas, 30, 40% son Turner y el resto son cromosomas 46XX. De tal manera que podemos tener Turner en la población confundida como mujeres normales. Eso puede haber en razón al grado o porcentaje de mosaicismo que puede haber. O que sea un individuo 46XY como el síndrome de Sawyer que se ha llegado a feminizar. En el caso que tengamos un FSH bajo, hipogonadismo hipogonadotropo, o sea, normal, entonces aquí el problema sería, ¿por qué está habiendo poca producción de FSH? ¿Será un problema hipofisiario o un problema hipotalámico? Definitivamente hay que estudiar el sistema nervioso central a nivel del cerebro. Y aquí están bien indicados una tomografía o una resonancia magnética, buscando afectaciones como neoplasias, faringiomas, tumores o problemas que tengan que ver ya un poco más fino a síndrome de Kallmann, déficit de gonadotrofinas, y para eso pues ya tendremos que hacer dosajes hormonales. Ahora, en el caso que tenga mamas presentes, hay actividad estrogénica, pero no hay útero. Entonces el camino va por lo siguiente. ¿Será un SIA? ¿Será un individuo varón que se ha feminizado? Entonces hacemos cariotipo y dosaje de testosterona. Si el cariotipo nos sale que es varón, definitivamente es un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Pero si el cariotipo es femenino, ¿acaso será una atresia uterovaginal? ¿Acaso será un síndrome de Mayer-Rokitansky? Entonces, mucho nos va a ayudar
esta determinación calotipo testosterona. Y el examen clínico, obviamente, el examinador. Ahora bien, esta es una gráfica que resume todo lo anterior. Útero presente, sí. Vagina permeable, no. Nos vamos al desarrollo de movimiento perforado, tabique traverso. Vagina permeable, sí, y hay mamas de progesterona para ver si está habiendo estímulo o no de ese útero. Si no hay útero, cariotipo, pues definitivamente cariotipo pensando en feminización testicular o agenesias mullerianas. Bien, el otro tópico, la amenorrea secundaria, que es de repente lo que más vemos en el día a día, ¿no? Mujeres que han reglado y de pronto se les va. Estrictamente la amenorrea secundaria tiene dos consideraciones. La primera es, una mujer que tiene ciclos regulares y que no presenta menstruación por 3 meses o más. Primera condición. Segunda condición, si la dama tiene ciclos irregulares, menstruación irregular, y tengas más 6 o más meses sin reglar. Entonces, aquí no hay mucho que discutir. Si tienes ciclo regular, 3 meses o más sin reglar, y si tienes ciclo regular, 3 meses o más sin reglar, o si tienes ciclos irregulares, 6 o más meses. Aquí resaltamos la importancia de que el embarazo es la primera causa de menorrea fisiológica junto con la lactancia en segundo lugar. Bien, si vemos las causas de la menorrea secundaria por frecuencia, podemos encontrarlas con valores de FSH normal o baja. Y ahí destacan lo siguiente, los estados de anovulación crónica, ¿qué tal? La anovulación crónica, como el síndrome de ovario poliquístico, alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo, hiperprolactinemia, síndrome de Cushing, pérdida de peso, la anorexia nerviosa, o una insuficiencia ovárica, una falla del ovario al responder a las gonadotrofinas. ¿Y qué vamos a encontrar laboratorialmente? Que la FSH está muy elevada. O de causa anatómica como es el síndrome de Asherman, en el cual el endometrio ha sido lacerado producto por un legrado uterino a un aborto secundario, generalmente un aborto. O hay estados hiperandrogénicos donde las glándulas suprarrenales se sobreimponen, llevando hirsutismo, virización y, claro, ¿sí?, llevar a la menorrea. También un tumor de ovario puede llevar a este problema, los tumores funcionantes de ovario, que produzcan andrógenos, tumores sobre todo funcionales del estroma o cordón. Y trastornos diagnosticados, sí, pues hay una miscelánea que no tienen una causa que se pueda reconocer. Uno de los más frecuentes en amenorrea secundaria patológica es el síndrome de ovario poliquístico, una entidad en la cual hay anovulación crónica. Las damas con esta entidad experimentan ausencia de regla asociado a cambio de hiperandrogenización. Presentan marcado hirsutismo, presentan esta demarcación de los pliegues en la piel llamado acantosis nigricans. Eso ya te habla ya de insulinoresistencia. En esta patología está muy relacionado a problemas metabólicos como la insulinoresistencia, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Y claro, muchos piensan que el síndrome de ovario poliquístico es producido porque hay múltiples quistes en los ovarios. Eso no es así. El síndrome de ovario poliquístico ocurre porque hay un trastorno neurológico endocrino. En el cerebro se debe producir la hormona FSH y LH en concordancia. Lo que ocurre en esta entidad es que se produce un desequilibrio donde la LH es lo que más se produce. Y esto es insuficiente, o mejor dicho, no permite un adecuado estímulo para la producción de los estrógenos andrógenos. De tal manera que la dama se va androgenizando anómalamente. Pero esto ya es tema de explicación ya para esta patología. Del síndrome de Asherman, ya lo hemos estado repitiendo, es secundario a legrados uterinos que dañan al endometrio y van a formar sinequias, adherencias y el problema de la infertilidad secundaria. El síndrome de Sheehan es una de esas raras entidades, ¿sí?, raras entidades que solo ocurren en el puerperio, un puerperio inmediato. Es el caso de una dama que ha tenido un parto y presenta una hemorragia, o mejor dicho, un shock hemorrágico. De tal manera que el shock hemorrágico lleva a una hipoperfusión de la silla turca y es la hipófisis con todos sus componentes que muere histológicamente.
Al poco tiempo de haberse producido esto, la dama deja de no solo producir gonadotrofina, sino las otras hormonas estimulantes de la tiroides, paratiroides, a las glándulas adrenales y presenta un estado de panhipopituitarismo. También los estados de hiperprolactinemia pueden producir esta condición. Bien, en el enfoque diagnóstico es de mucha utilidad entonces la historia clínica, donde hagamos énfasis en actividades de cambio de peso, actividad física, ejercicio, buscando la etiología hipotalámico-funcional, que es una primera causa de menorrea secundaria, fármacos nuevos que puedan producir hiperprolactinemia, enfermedades nuevas, o sea, una enfermedad crónica. El acné, hirsutismo y hiperandrogenismo tendrá que ver con síndrome de ovario poliquístico o trastorno suprarrenal. Hay cefalea, hay dificultad en el campo visual, hay fatiga, poliuria, será una lesión del sistema nervioso central acaso. Los sofocos, resequedad vaginal, insomnio, disminución del líquido será una falla ovárica precoz. La galactorrea, una hiperprolactinemia, o ha tenido un antecedente de una hemorragia puerperal o endometritis o un degrado uterino previo que puedan orientar un Asherman. O sea, tenemos que ser bien exquisitos en la valoración del relato de la enfermedad. La talla, el peso y el índice de masa corporal, ya sabemos que ambos extremos son malos. La anorexia puede llevar a índice de masa corporal por debajo de 19 y la obesidad a índices que van para síndrome de ovario poliquístico. De hecho, el 30% de las mujeres obesas, ¿sí? Índice de masa corporal por encima de 30, en más del 50% se va a ver síndrome de ovario poliquístico. El estadiaje Tanner de amenorrea primaria para valorar el desarrollo del tracto genital. Hay útero, hay cervix, hay obstrucción, hay producción de testosterona. Si hay mucho hirsutismo, acné, acantosis, será una producción exagerada de testosterona. Evaluar la galactorrea, ver si hay edema de glándulas parótidas o erosión del esmalte dental que sugieran bulimia, o signos ectoscópicos de un Turner. Y claro, la anamnesis y el examen físico, buscando el dosaje de gonadotrofina coriónica, hormona estimulante de la tiroides, la FSH, prolactina y diversas hormonas en función a, a patología de amenorrea secundaria. Hay una prueba muy popular, muy usada hasta hace poco, ha sido desplazada ya por otras determinaciones, que era el test de progesterona, que consistía básicamente para evaluar a las mujeres con amenorrea secundaria. Si estaba presentando una amenorrea secundaria y se descartó que no era embarazo, que no era un problema de tiroides, lo que se hacía era darle progesterona 10 miligramos diarios por 7 a 10 días, y una vez que se le suspendía la progesterona, si se producía sangrado, era porque había una producción de estrógeno en su función ovárica normal, ¿sí? Entonces significa que esas damas, al darle progesterona, ellas responden, es porque no están produciendo la forma fisiológica, solo externamente responden. Y eso puede corresponder a un trastorno anovulatorio. En el caso de que la mujer no reglara al haberle dado progesterona, significaba de que, así como no hay producción de progesterona, tampoco hay producción de estrógeno. Por tanto, podría haber un trastorno de la vía de salida y requería una prueba complementaria que era el test de progesterona-estrógeno. Aquí tenemos la descripción de los principales exámenes de laboratorio actualizados para qué consideración o patología se podría solicitar. ¿Sí? Tenemos las diversas consideraciones, esto lo he tomado del libro de no Beckman, no, esto es del Sperov, les puede ser de mucha utilidad, ahí tenemos la descripción, y aquí vamos al test de progesterona. Hemos descartado que no hay embarazo, hemos descartado que no es un trastorno de TSH prolactina, le damos 10 miligramos de progesterona, y si la mujer reglara, significa que esa dama sí está trabajando sus ovarios a medias, solo cuando le damos progesterona se produce la acción. Esto explicaría anovulación. Pero si no reglara, el siguiente paso es darle estrógenos más progestinas, tratando de imitar la fisiología del ciclo reproductivo, y si reglara, significará si reglara que sí hay endometrio, pero que no está habiendo respuesta del ovario o no hay respuesta del hipotálamo hipófisis. Aquí hay que dosarle ya el nivel de FSH y LH. Si están elevados, la FSH es una hipergonadotrofismo,
entonces puede ser un hipogonadismo hipergonadotrófico por alteración ovárica, insuficiencia ovárica. Pero si el nivel de LH y FSH están bajos, significa que la probofalla puede ser a nivel de hipófisis hipotálamo y por tanto deberíamos hacer la prueba de GNRH para estimular y discriminar si es hipotalámico hipofisiario. Prueba de GNRH, al darle GNRH exógena, sube el nivel de FSH, la falla es hipotalámica. No sube la FSH, la falla es hipofisiaria. En el caso de que al darle estrógenos progesterona no reclara, es porque ese endometrio no responde por ninguna razón. Y acá hablaríamos de alteraciones genitales como Asherman o falla endometrial. Aquí otra forma de entender el test de progesterona. Y en lo que respecta al estímulo para la hormona estimulante de la tiroides, estas pruebas se las pongo ahí a tener en consideración. Son pruebas que la pedimos de manera conjunta con endocrinología. Bien, eso sería entonces esta sesión. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto para poder absolverla, aclarar o discutir. Muchísimas gracias. Pregunta. ¿Me escucha? Sí, te escucho, gracias. Sí, doctor. También se le consideraría como amenorrea secundaria que es pacientes que están recibiendo tratamiento hormonal. A ver, discúlpame, ¿no? Vuelve a repetir la pregunta, no te escuché muy bien. Me refiero a que, por ejemplo, aquellas pacientes que, por ejemplo, estén recibiendo tratamiento hormonal, ¿también se consideraría como amenorrea secundaria? Pacientes, a ver, si una dama está recibiendo anticonceptivos orales porque le han indicado para que se cuide, es una forma de amenorrea secundaria en todo caso, iatrogénica o farmacológica. Si una dama está bajo tratamiento hormonal por X patologías, ya en este caso ya no ovárica, sino, a ver, de repente por un trastorno de Cushing, de repente por un trastorno de hipotiroidismo y presenta amenorrea secundaria, por diagnóstico de de prolactinemia, se puede hablar pues que es una amenorrea secundaria a este efecto farmacológico. ¿Sí? ¿Aclara tu duda? ¿Aclara tu inquietud? Sí, doctor. Y entonces, dentro de la clasificación entraría dentro de lo que están FSH normal, ¿verdad? Ahí en Claro. la clasificación que usted mandó, claro, y ya. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Jóvenes, el día viernes tengo clase con ustedes. El día viernes salgo de guardia. Los espero a las 2 de la tarde para la clase. No creo que se cruce con algún otro tema. La clase estaba programada a las 11 de la mañana. Les pido la salvedad para que empecemos a las 2 de la tarde. ¿Sí? Pero parece un seminario, me parece. A seminario. Correcto. Seminario Sí, para el día 2 de la tarde, el día viernes. sí, doctor. Listo. Listo. Muchísimas gracias y mil disculpas por las demoras que haya habido.